Buenos días otra vez. Bueno, pues vuelvo de nuevo a chapotear en esta ciénaga que es la política a nivel mundial, en esta tan difícil encontrar un camino que nos conduzca a vivir con una cierta normalidad, con una cierta dignidad. Y vengo a decir que realmente los intolerantes, los fanáticos, la gente que condiciona de una forma definitiva a la sociedad, no se puede tener ninguna consideración con ellos ni darles la menor credibilidad. Es imposible por la propia dinámica de los elementos que se conjugan. Dogma y totalitarismo frente a razón y libertad, que son términos excluyentes terminantemente entre sí. Y enlazo con un pensamiento de Churchill que dice que un apaciguador es aquel que alimenta al cocodrilo esperando que se coma a otro antes que a él. Pero que la auténtica versión y el auténtico problema de este nuevo Islam fanatizado y terrorista actual es que sobrepasa su ámbito religioso y es en gran medida un movimiento político que de nuevo, dentro de estas recurrencias ignominiosas de la historia de la humanidad, pretende colocar el poder religioso y el poder temporal en las mismas manos, de nuevo al califa ahora universal, disfrazado de cura o de lo que quieran disfrazarse, como gobernante máximo en el nombre de Dios por el que tantas sectas pugnan. Y Voltaire definió esta situación con una precisión absolutamente matemática. El fanatismo es un monstruo que osa decirse hijo de la religión o hijo de una ideología. Lo mismo da. Lo mismo da. El tema está en que este concepto choca frontalmente con el concepto y la vida democrática en libertad del pensamiento y expresión de las sociedades occidentales y con cualquier otro tipo de organización política o social que existan en el mundo. Comillas, solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Y el Corán es el único camino, la palabra exacta e inamovible de Dios. Y recordar que en la Sura 9-29 exige textualmente la lucha a muerte hasta que solo exista una religión, el Islam. De modo que no hay islamistas radicales, lo radical es el Islam. Por este camino el Islam se está convirtiendo en un cáncer purulento y peligroso en el dolorido cuerpo de la humanidad. Cosa parecida con el comunismo. O sea, conmigo o eres enemigo mío, intentaré matarte, estamos en las mismas intolerancias, los mismos fanatismos, sean políticos, sean religiosos. Y por tanto, el resto son enemigos a combatir o a aniquilar. Sura 47.4, llamada de Mahoma. Cuando se tengáis un encuentro con los infieles, golpead los cuellos con la espada hasta someterlos, decapitarlos. Por convencimiento o por terror, caminando hacia unos objetivos que ellos tienen perfectamente claros en su fanática cortedad de ideales humanos, conocimientos y altos pensamientos. Esto supone de facto un conflicto, una contradicción de absolutos, un conflicto de absolutos, un choque frontal de conceptos excluyentes entre sí, para los que no hay posibilidad ninguna de concordia con ningún otro sistema político-social. Comillas, el Islam solo se mantiene gracias a su estancamiento. Lo dijo Chesterton ya hace mucho tiempo. Cuando exista libertad de pensamiento, asociación, expresión, imprenta cambiará y se adaptará al desarrollo moral de la humanidad. El notable escritor y poeta sirio Adi Ahmad Said Esber, Adonis, entre comillas, a mi nombre le ordeno que reúna mis cuadernos y los saque de la casa de Ismael. Ismael fue el hijo de Abraham y Agar, origen mítico de los árabes, del arabismo ad origin, al que prácticamente dice adiós en un reciente trabajo sobre el Islam y la violencia, explicita las 10 razones fundamentales por las que el Islam debe desaparecer, entre otras, la extrema violencia del contenido del Corán, el maltrato permanente a la mujer, el fracaso sangriento de la primavera árabe y de sus esperanzas, el petrificar la historia y la vida social, la responsabilidad en el permanente enfrentamiento entre las personas y las sociedades. Siempre han estado en guerra y siempre lo estarán. No hay posibilidad ninguna de diálogo, ya que su fanatismo les lleva al convencimiento de poseer la verdad absoluta y todos los demás estamos equivocados. Han envenenado cualquier diálogo con el resto del mundo, han matado la creación poética y literaria, se ha paralizado el desarrollo del conocimiento, rechazan la modernidad, pero sus clases dirigentes no rechazan ni sus comodidades ni sus ventajas.
El Islam solo da respuestas pero prohíbe las preguntas y está conduciendo a los países árabes al salvajismo. Lo dice un islamista que les conoce mucho mejor de lo que pueda conocerlo yo. Pero lo que se ve por signos externos creo que hace una definición magnífica. Comillas, en el monoteísmo islámico el otro no existe. No se le reconoce como parte de la búsqueda de la verdad porque la verdad la tengo yo. Adonis. Y razón tiene para esas duras opiniones, ya que el Corán entero es una continua apelación e incitación a la violencia, a la dominación agresiva hasta que solo quede su religión, a la supeditación de la mujer al hombre, al sacrificio de la propia vida a una yihad permanente, a la muerte de los no creyentes, a la guerra continuada contra los no creyentes y a que la guerra, milagro, 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 la guerra religiosa es una guerra santa. La guerra religiosa es una guerra santa. ¿Cuántos caminos equivocados hemos recorrido la humanidad, verdad? Bueno, pues estos continúan por este mismo camino. Igualmente, duras son las opiniones de una valiente mujer, la doctora Wafa Sultán, tal vez la voz más heroica por su procedencia, mujer siria y islámica en origen, que sería lapidada sin contemplaciones en cualquier país árabe, evidenciando las contradicciones del Islam, temible polemista, ya que además está cargada de razones y tiene un pensamiento claro y fuerte y un verbo muy elocuente. Y dice: he declarado la guerra al Islam, ya que en contra de lo que han hecho creer a muchos occidentales, no existen varios Islam: pacífico, terrorista, tolerante, fanático, místico, moderado, conciliador, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las etiquetas con las que disfrazan su auténtica naturaleza. Existe solo un Islam y justamente el Islam es el problema desde su inicio. De veras que el Islam no puede presentar en los debates públicos que han sostenido con la doctora Sultán intelectuales de otro nivel que los analfabestias que dicen representar al Islam. Circulan vídeos de esta mujer por internet, miradlos. Esto es que es curioso. Y la gente que les opone, los que salen a oponerse a esta mujer, es que son unos analfabestias. Es horroroso. Destaca la doctora Sultán como la máxima depravación religiosa y social que el Corán permite el matrimonio con niñas a partir de los 6 años, ya que con una niña de esa edad contrajo matrimonio el fundador del Islam, Mahoma, que tenía 53 años, y por tanto sacralizó como derecho este disparate que es duramente perseguido y penado penalmente como pederastia en todas las naciones del mundo civilizado por motivos evidentes. Un matrimonio de un hombre de 53 años con una niña de 6 es un disparate. Es que ningún musulmán ha tenido hermanas, hijas, primas de 6 años. Ya puede imaginar la endeble estructura física de una niña de esa edad para ser poseída por un hombre en la plenitud de su vigor sexual. Nadie, no tenéis hijas, no tenéis hermanas. Si la pederastia es delito en todas las sociedades civilizadas, por motivos evidentes, codificado penalmente como un trastorno de la personalidad, recogido en la medicina psiquiátrica como pedofilia o paidofilia, estamos hablando de una sociedad y de una religión gravemente enfermas. Y vayamos a muchas de estas contradicciones con parte de los llamados versículos de sangre, no menos de 40, según Islam Firasat, expuestos de manera algo confusa, ya que el Corán solo contiene 114 suras o capítulos, 621 ashar o divisiones y 6.239 aleyas o versículos. Una extensión muy parecida al Nuevo Testamento. Versículo 191. Al-Baqarah, matadlos donde quiera que los encontréis y expulsarlos de donde os hayan expulsado. Versículo 193. Combatidlos hasta que cese toda oposición y la adoración debida sea solo a Alá. Versículo 216. Estáis obligados a ir a la guerra aunque os disgusten. Versículo 56-57 An-Nisa. A quienes no crean en nuestros versículos los arrojaremos al fuego. Versículo 71. Creyentes, preparad las armas. Versículo 84. Combate en el camino de Alá. Solo de ti eres responsable, pero anima a los creyentes y anímalos a combatir y a unirse. Versículo 89. No hagáis amistad con ellos ni los toméis por aliados hasta que no abandonen sus hogares y marchen por el camino de Alá a la yihad con vosotros. Y si cambian sus pensamientos, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis. Es decir, que si te sales del Islam, atrapadlos y matadlos donde quieras que... Bueno. Versículo 101.
todos los infieles son para vosotros enemigos declarados. Versículos 39, Adam Fan. Combatid contra ellos hasta que no haya más persecución y se rinda todo el culto a Alá. Versículo 29, At-Tauba. Combatid contra lo que están haciendo, recibiendo la escritura que no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera hasta que sean vencidos y humillados. Bueno, pues esta es una parte de los planteamientos del Corán. El Corán tiene más cosas, por supuesto, algunas magníficas, algunos pensamientos auténticamente magníficos, pero esto está en el Corán. Y si ese es el mandamiento de Dios, lo tiene claro, es decir, están sacralizando la violencia y la persecución. O bien el Islam y sus creyentes atemperan radicalmente su progresiva fanatización, si eso es posible, ya que lo que está sucediendo es justamente lo contrario, y entran en un tolerante papel que las religiones deben tener con otras formas de vida social y pensamientos morales y religiosos, y en la aceptación e integración sin fisuras de los órdenes sociales de otros países que les acogen, lo que parece difícil ya su política general, como se ve claramente, es su insidiosa penetración en las sociedades occidentales, hasta que su número y presencia les permite comenzar con el listado interminable de exigencias dogmáticas y ofensivas, que se permitan solo en las democracias, ya que en sus países de origen no existen esos derechos ni en sueños, es decir, aquí existen unos derechos de los que hacen uso y abuso, cuando realmente viven en los países donde esos derechos no están ni en sueños. Apoyados por amenazas y atentados, o bien el mundo tendrá que reaccionar con firmeza y rigor en su contra taxativamente, incluso con la expulsión inmediata de nuestras sociedades, ya que el juego está planteado solo para ganar o morir. Hacer un análisis de riesgos, sociedades occidentales, hacer un análisis, occidentales y orientales, todas las que no sean islámicas, hacer un análisis de riesgos. Comillas, los pueblos mueren y las civilizaciones también. La UMA no tiene presencia creadora en ningún ámbito de la civilización humana. Los árabes están ausentes del mundo. Adonis. Realmente los ataques de Adonis son absolutamente feroces, pero yo les presto bastante credibilidad. Bastante credibilidad. Y yo, que tengo una gran inclinación por los países árabes, que he viajado mucho, que les he visto mucho, que tengo grandes amigos, les quiero decir lo siguiente. Baraka, suerte, hermanos intelectivos musulmanes, la fraternidad universal de los ilustrados, de los que os sentís aprisionados en el cenagal de unas sociedades intolerantes, ignorantes, opresivas e inmovilizadas en su desarrollo, acorde a los mejores sueños de los desarrollos, tanto sociales como humanísticos, de la humanidad al completo. Baraka y suerte. Os meditamos en el mundo, con el mismo espíritu del progreso intelectivo y cultural del califato de Córdoba que inició el Renacimiento en Occidente, del Bagdad que fue luz del mundo. Comillas, la sin igual ni en Oriente ni en Occidente, Al-Qudí. El mundo necesita vuestros nuevos Cayán, Avicena, Berroes, etcétera, 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 líderes ilustrados como Harun al-Rashid y todos aquellos que hayan heredado la bonomía de Saladino, al-Nasir Salat al-Adin, y el espíritu tolerante y enriquecedor del Oriente Medio durante siglos, y que en lugar de eso lo que tenemos hoy es la persecución agobiante, por ejemplo, de Pamuk. Nadie en la historia ha demostrado más amor por Estambul y Turquía, la corriente continua de la vida que nunca cesa de pasar bajo el puente de la Galata que tanto goce y gozo siempre que voy. Comillas. Si está en Estambul, quédate en el puente de la Galata, antes o después pasará por allí. Si quieres encontrar a alguien en Estambul, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, tampoco el Gran Bazar es un mal sitio, porque seguramente todo el mundo pasará por ahí. Y el intento del sangriento asesinato de Mahfoud, los pasos perdidos en los callejones de Khan al-Khalili, donde desde el observatorio maravilloso del café Bisagui, cuánta vida pasé viendo pasar la vida. Yo, él también, el premio Nobel egipcio también. Cuánta vida pasó viendo pasar la vida y cuánta vida pasé yo viendo pasar la vida por aquellos callejones. Con tanta compasión y amor cantó la vida de los cariotas en esos callejones de los milagros. Los dos únicos premios Nobel, gloria de las letras de sus países universales, perseguidos
y olvidados que en su lugar, de forma prominente, tenemos a esos clérigos enloquecidos y a estos gobernantes corruptos y a esas masas fanatizadas hasta el delirio destructivo, empeñados unos y otros en volver a lo más tenebroso de la Edad Media, un viaje al pasado pensado no para mejorar la humana condición ni el desarrollo del conocimiento, muy por el contrario, es para mejor esclavizarnos pensando que pueden movilizar el mundo entero en sus asfixiantes pesadillas totalitarias. No lo conseguiréis nunca. No lo conseguiréis nunca. El ser humano ha descubierto la libertad y es muy difícil volverla a poner las riendas. En contra de los que muchos creen, apuesta por una acción perdedora, no tomarán el mundo como botín, antes serán educados en la tolerancia o serán destruidos. O bien seréis educados en la tolerancia o seréis destruidos. Escuchadme porque os lo digo con todo el amor del mundo. En gran parte debemos constatar que la tolerancia religiosa en Occidente para los musulmanes no está produciendo que el fundamentalismo islámico se atempere. Está pasando justo lo contrario, y eso no lo podemos consentir, ya que puede ser el germen de nuestra propia destrucción. Y debemos decidir si estamos dispuestos a morir y que muera nuestra civilización. No hay otra alternativa. Tenemos que decidir si estamos dispuestos a morir y a que muera nuestra civilización. No hay otra alternativa, repito. Tal es la realidad. Las apelaciones a la moderación por parte del Islam oficial no resultan ser otra cosa en la práctica que adormecer la débil opinión pública occidental hasta que la reacción a sus excesos se haga progresivamente más difícil. Y debemos constatar y asumir que los islámicos asentados en nuestras sociedades no se convierten en ciudadanos integrados y comprometidos con el país de acogida que les está dando la vida. Muy por el contrario, la mayoría forman parte por su propia elección de comunidades islámicas cerradas sin ningún tipo de fidelidad ni de compromiso con su nueva nacionalidad. Auténticos guetos, lo que resulta inconsentible, ya que se convierten de facto en una quinta columna plena de peligros potenciales para el futuro de nuestras sociedades, encubridores de un posible vivero de fanáticos y terroristas. Paseando por algunas ciudades occidentales, al día de hoy parece que lo estás haciendo por la Casbah de Marrakech. ¿Es así como podemos entender su aclimatación y colaboración con su nueva sociedad? ¿Creando y aislándose en guetos por voluntad propia? ¿Eso es la aportación que vais a hacer en Occidente? ¿O lo tenéis que hacer, mirar y pensar con seriedad? Y esto suponiendo que es mucho suponer que existe un Islam moderado, ya que su doctrina se explícita en cuanto al dominio, la exclusión e incluso el asesinato y el genocidio de los que no compartan sus creencias. Se calcula que en los 1400 años de existencia el Islam ha asesinado por motivos religiosos a más de 250 millones de personas pertenecientes a otras religiones, sin que ninguna religión se haya librado de esta guerra sin cuartel contra sus creyentes, en estos momentos agudizada contra el cristianismo, con el que se están cometiendo un auténtico genocidio en muchos países islámicos y en India y Pakistán con el hinduismo. 250 millones de muertos. 250 millones de muertos por motivos religiosos. Tampoco los cristianos nos hemos quedado atrás, ¿verdad? Quiero decir, el fanatismo, la época del fanatismo del cristianismo, fuimos igual de letales que ellos, igual. La notable y ya desaparecida periodista florentina Oriana Fallaci hace ya muchos años que nos advirtió agudamente de la deriva del Islam hacia posturas intransigentes y fanatizadoras, de la blasfema claudicación de las izquierdas pidiendo más tolerancia y comprensión con los intolerantes y con los fanáticos, mediante un libro escrito desde la emoción, la rabia y el orgullo, y otro escrito desde el pensamiento, la fuerza de la razón. Y nadie quiso hacer caso del pensamiento casi profético de la deriva fanática y terrorista del Islam, del debilitamiento del pensamiento y de la dignidad de las sociedades occidentales, que está produciendo el envalentonamiento de los terroristas y el desarme moral y atemorizada de nuestras sociedades. Un letal clima de inseguridad y miedo, muy al contrario, algunos países no lo publicaron, ni en Francia, cuna de la libertad, que están perdiendo y olvidando y sufriendo hoy de los excesos terroristas. Y en Suiza, la tolerancia civilizada fue procesada por sus ideas in absentia. Ella no quiso presentarse a semejante mascarada por denuncia de organizaciones islámicas, esas que no se manifiestan, ni denuncian, ni condenan, ni acusan, ni lloran cuando el terrorismo actúa y mata inocentes. Sobre esta situación,
Roberto Castelli dijo, comillas, parece ser que los regímenes democráticos se puede decir todo menos la verdad, porque la verdad atemoriza. Y los organizados grupos de presión islámicos cada vez reaccionan como víboras amenazadas, unos acusan de islamofobia, otros claman por la paz, unos amenazan, otros se manifiestan, otros piden tolerancia, otros interponen acciones judiciales y otros matan. Y seguimos en Occidente sin querer entender el problema, instalados en un buenismo estupefaciente que no se corresponde a la realidad del mundo. Comillas. Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula o nos tranquiliza y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. Lo dijo Diderot. Y lo paro aquí. Continuaré con otro párrafo de Falachi en la próxima entrada. Un saludo cordial para todos.